Buenas tardes, amigos de Gabito TV. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Un amigo nos viene a contar cómo fue su salida de Venezuela y cómo fue empezar un poquito de cero a los 17 años aquí en México junto con su familia. Hola, gracias, Miguel. Cuéntanos, Memo, cómo te sientes el día de hoy. Bastante bien. Día soleado, día tranquilo. Bienvenido a tu espacio, amigo. Gracias. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo era tu vida y la de tu familia antes de salir de Venezuela? ¿Y cómo fueron esas protestas que en un momento me contaste del 2014 y 2017? Bueno, pues en Venezuela la verdad es que tuve una vida bastante regular, bastante promedio, vamos a decir. La situación del país obviamente se fue hacia abajo en algún momento, pero en picada terrible. Y nada, creo que el curso natural de las cosas es que hubiese ese tipo de protestas. O sea, la gente tenía que expresarse, ¿sabes? Y las cosas no mejoraron del 2014 y volvieron a recaer en 2017 y esas, como yo las recuerdo, creo que sí fueron bastante fuertes en comparación. Así que, bueno, mi vida ya estaba estudiando la preparatoria, equivalente, el bachillerato allá en Venezuela, cuando pasaron esas protestas. Y eso fue básicamente lo que nos hizo tomar la decisión. ¿Cómo era tu vida en el bachillerato? Pues estudiaba en un colegio pequeño, de hecho, entonces esa rivalidad de la A contra la B nunca la tuve, qué sé yo. Yo diría que fue bastante regular. No era de muchos amigos, no era salir demasiado, éramos un chavo de casa. Y sí, sin duda, las cosas que pasaban alrededor en el país tenían que ver. Por ejemplo, había cosas en las que tipo, ya pues, no podías acceder, ¿no? Porque era más complicado en el tema de Venezuela. A pesar de que no estábamos mal, tampoco es como que podíamos darnos demasiados lujos en ese entonces. Pero es cosa creo que más de gente de clase media, normal. Pero sí, sin duda se veía que las cosas alrededor no iban del todo bien, se veía que las cosas mejoraban, se veía tipo la angustia en casa, por ejemplo. Claro, ahora por ejemplo, mencionando que eras de un colegio pequeño, que en esa, o bueno, a los 16, 17 años que imagino que tenías antes de salir, ¿cómo eran los profesores? ¿Se llegaba a tocar ese tema de las protestas o de cómo se estaba manejando el país en clase o nunca hubo como un debate en clase? Eh, no directamente. Bueno, para empezar, en mi colegio pues no se da ese tipo de conversaciones, principalmente porque no era el tema, ¿no? Y creo que es una cosa que todos como que estamos un poco conscientes de eso. Sí sé que, por ejemplo, en algunas escuelas públicas sí había un poquito más como de adoctrinamiento, pero en mi caso la verdad es que nunca fue un tema. O sea, cuando las cosas se ponían medio feas es como que tipo, hay como un tipo de contingencia y bueno, ahorita las condiciones no están dadas, no es seguro que vengan acá, pero nada, creo que era un tema que estaba tan inmerso en todas partes que no hace falta que se tocara ahí. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿qué recuerdos tienes de esos años, del 2014 al 2017, que tú tuvieras como el primer impacto de conciencia de, ok, vi esto o ya me estoy dando cuenta de esto, yo Memo, sin que a lo mejor tus papás te dijeran o escucharas? Bueno, en mi casa siempre fueron opositores, así que la crítica al gobierno siempre la escuché, toda la vida. Pero ya después es una cosa que tú veías. O sea, de 2014 al 2016, por ejemplo, me acuerdo que el desabastecimiento era grave. Eh, y esas cosas, esos videos de tipo que la gente hacía filas para comprar un arroz o un papel de baño, eran reales, estaban regulados. O solo podías comprar cierta cantidad y según tu número de identificación de ciudadano, podías ir ciertos días nada más a comprar. Eso sí lo viví. O sea, hacer fila, horas de fila para comprar cosas básicas, sí lo viví. O sea, por ejemplo, aquí, digo, acá es el INE, allá es lo equivalente, con Es eso era la... con lo que ibas Ajá, exacto. a poder comprar. Allá, ¿cómo se le dice? Cédula, la Ok. cédula de identidad. Entonces, el último dígito de tu cédula te dictaba si ibas a comprar el día lunes o el día martes, o de lunes a viernes, eran 2 días. Digo, 2 dígitos para cada día. Entonces me acuerdo Ok. que era como que tipo, yo tenía mi cédula tipo, bueno, me iba a tocar este día, evidentemente. Entonces me tocaría ir solo a comprar, supongo. Mm. Y era así.
Claro, en Venezuela se dejó de producir muchísimo. No entraré en las causas de por qué se dejó de producir tanto en Venezuela, pero ya era complicado porque por más que a veces pudiera haber dinero, a veces no había el producto. O conseguirlo era complicado. Sí, claro, estábamos hablando como tú lo comentas, que tu familia era clase media, que a lo mejor nunca faltó nada en casa, o si llegó a faltar era por lo mismo que en el país estaba viviendo un desabasto Sí, 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 sí. elevadísimo, O ¿no? sea, Por en ejemplo. Venezuela la clase media se acabó. O sea, tipo, toda la clase media se fue hacia abajo, brother. Todos. Sí, claro, porque a lo mejor lo que me llama mucho la atención lo que estás comentando de que era como por turnos, Sí, ¿no? O sea, imagínate que tú dijeras, ok, ya no hay nada de comer un lunes, ¿no? Pero a lo mejor a mí me toca ir hasta el jueves, ¿no? O sea, entonces ahí es donde entraba pues a lo mejor no como, entra la incertidumbre de a lo mejor comemos de aquí hasta el jueves que nos claro. toca ir. Y eso nos toca ir, más no nos, supongo que no aseguraba Que consiguieras. que consiguieras, Sí, sí, ¿no? sí. Así que era mucho de siempre comprar por si acaso, porque no sabemos cuándo vamos a conseguir de nuevo. O también había como un mercado negro de comida. O sea, gente que hacía todas las filas que podía y compraba y después lo revendía. Más caro, obviamente. Cosas que pasan. Y por ejemplo, aquí nos traes un poco de bolívares. ¿Cómo, con lo que traes aquí, que son 700 bolívares, que en cuestión de canasta básica, en ese entonces, que sí podías comprar o para qué alcanzaba? Uy, me haces entrar en un tema complicado porque, para empezar, estos billetes ya salieron de circulación. Ok, Estos de ok. acá ya se descontinuaron. Mm. La inflación se los comió. ¿Y qué tanto podías comprar? La verdad es que no sé, porque los precios subían tanto todo el tiempo que tipo lo que 700 bolívares era un mes, al otro mes ya no eran nada. Así de crítico es el O sea, asunto y no he mejorado, honestamente. estamos hablando que a lo mejor con estos 700, un ejemplo, comprabas medio kilo de jamón, medio kilo de huevo No te ves tan y lejos, déjalo el jamón. lo dejamos en medio kilo de jamón. Sí, ¿No? O sea, y que a lo mejor en un mes 700 bolívares te alcanzaba para 150 gramos, un ejemplo. puede ser. Sí, 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 de hecho todavía la inflación sigue subiendo, o sea, los precios siguen subiendo todos los días. Y, por ejemplo, tú llamarías que este tipo de situaciones de desabasto, de que los precios de la nada se elevaban del 100%, ¿llamarías que fue el punto de quiebra para que tus papás tomaran la decisión de nos tenemos que ir a buscar un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos? Eh, no sé si fue el determinante, pero sin duda tuvo que ver. Porque es que la crisis afectaba en muchas partes. No solamente era el tema de desabasto, también era el tema de la inseguridad que estaba terrible en esos años. Era el tema de que las protestas fueron bastante duras. Mis dos hermanos son menores que yo. Y me acuerdo que vimos una avenida donde había muchos edificios residenciales que iban muchos estudiantes a vivir ahí. Eh, porque quedaba muy céntrico, ¿no? Y las protestas ahí se ponían particularmente fuertes porque había muchos estudiantes que protestaban. Y el gas lacrimógeno era una cosa que llega a todas partes, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. entonces creo que ver desabasto de alimentos, de medicinas, ver que la inseguridad está fuerte, ver que no hay un futuro en el que no se puede prosperar. O sea, no es como que en esos años la gente no pensaba en comprar una casa, ¿sabes? Porque era imposible. Y yo creo que todo eso fue una mezcla para poder decidir por fin, vámonos de Venezuela, porque a pesar de que no estábamos tan mal, las cosas no iban a mejorar. Así que antes que estuviésemos peor. Y Dijeron, vámonos. Y por ejemplo, para ti fue o llegaste a pensar, ¿sabes qué? Si no nos vamos, no voy a poder acceder a un nivel superior. En este caso, la universidad. ¿En algún momento pasó por tu cabeza y decir, ok, pues yo no quiero lograr estudiar bueno, más allá del bachillerato? es que ese fue un tema también, porque yo Mm. terminé el bachillerato justamente en ese periodo de las protestas, ¿no? Y digamos que ya el año que viene yo iba a empezar a estudiar allá. Que ojo, yo de pequeño mi sueño era estudiar allá, porque fue la universidad donde estudió familia mía, que también fui para allá muchas veces. Y yo dije, yo voy a estudiar ingeniería ahí. Pero nada, no se dieron las cosas y pues estaba joven. Todavía podía hacer una revalida de estudios y tratar de concursar en las universidades de México, como lo hice. Qué bueno que toca ese tema antes de llegar a cómo entraste a donde actualmente estás a punto de terminar una carrera. ¿Cómo tu familia salió de Venezuela? ¿Salió
por avión, salió por tierra, salió por mar. ¿Cómo fue su salida? Nuestra salida fue bastante privilegiada porque salimos en avión. Ok. O sea, creo que habrás visto, ¿no? Mucha gente que de repente llega tipo hasta Perú caminando. Esas historias existen, ¿no? O más reciente, mucho más reciente, la gente que cruzó la selva de Panamá por el Darién hasta llegar a Estados Unidos, qué sé yo. Que, spoiler, todas las historias que escuches de esos son historias de terror. Yo llegué en avión. Nos ayudó un poquito que... Yo ya conocía México. Tengo una tía que vive aquí desde hace 21 años ya. Y ya habíamos venido a su boda y vinimos a turistear y tenemos varias entradas a México. Así que cuando llegamos fue como que, bueno, tienen varias entradas. No hay tema. Sí, Pero sí, nuestra entrada fue bastante normal, dentro de todo. Sí, a lo mejor venían buscando un mejor futuro, pero su ingreso No fue trágico. a ese mejor futuro no fue traumático o vivieron algo que dijeran, No, o sea, el viaje como tal no. estuvo esto. Ok. Y ahora entramos ya a la parte donde llegas a México. ¿Cómo? Porque no es lo mismo a lo mejor venir de turista, allá a lo mejor tener Vivir. ese shock de ya no tengo a lo mejor nada allá, un ejemplo, y tengo que empezar desde cero aquí. Bueno, un decir, ¿no? Ah, bueno. Bueno, antes de llegar a la parte como más dramática del asunto, sí, para nada. No es lo mismo ir de turista que vivir en la ciudad. Me acuerdo que de turista el metro era una experiencia. Viviendo ya no tanto. Sí, claro. ¿Cómo fue cómo fue el primer año de ti y de tu familia ya viviendo en México? Fue de descubrir muchas cosas. A ver, la última vez que yo vine a México antes de vivir acá, yo tenía 12 años, así que era como muy de vamos a lugares turísticos, qué sé yo. Y ya aquí fue como buscar trabajo, ¿sabes? Es como que llegamos acá desde cero, bro. O sea, me tocó meter 17 años de mi vida en una maleta. Y con eso llegamos todos. Entonces, eh, claro, desde el momento en el que yo llegué, yo empecé a concursar para entrar a la universidad. Y ya llegaremos a eso. Pero sí, ese primer año me acuerdo que, pues bueno, no quedé en los primeros 2 intentos, así que fue un año completo, ¿no? Y en ese año, pues empecé a trabajar. Tengo un tío mío que tiene un taller de tapicería acá. Yo lo asistí ahí. Hacía sobre todo carpintería y desmantelaba. Y también en paralelo trabajaba en una papelería. Sí, tenía los dos trabajos en ese momento, a los 17. A eso vamos, ¿no? Yo creo que, en uno trabajabas con un familiar, entonces supongo que la remuneración económica era mm, buena para un chico de 17 años que trabaja a lo mejor con un familiar o no estaba Pues chido. fíjate que la cosa es que yo venía con un chip de cómo funciona el dinero viniendo de Venezuela, ¿no? Sí. Que en Venezuela es como que no hay ahorro porque si tú guardas dinero bajo el colchón, ese dinero, como le decíamos de los precios, se evapora. O sea, ya no vale nada si tú guardas. Entonces, para mí, como que el sentido de ahorro no existía. Es como que, ¿por qué ahorras? Te pierdes dinero así. Y aquí en México fue como... Y me encontré con una cosa que no había conocido. Un poder adquisitivo. Yo sé que no suena mucho, pero me acuerdo que... ¿Cuánto hacía yo al día? No me acuerdo. 150 pesos, 200 pesos trabajando ahí. Y para mí era tanto dinero. Porque la cosa es que, claro, en Venezuela, pues con toda la crisis es como que uno ya muy recortado, ¿no? Pero era tu normalidad. Pero llegas afuera y te das cuenta de que, ok, o sea, esto es lo que la gente normal puede hacer. Es mucho más lo que puede hacer una persona normal allá. Entonces, creo que principalmente ese primer año acá me hizo como que agarrar calle, agarrar barrio, como dicen aquí, ¿sabes? Agarrar el metro, lidiar con la gente, lidiar con problemas de aquí, qué sé yo. Y sí, fue un año en lo que entré a la universidad. Y por ejemplo, en tu segundo trabajo, que era una papelería, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar en una papelería? Porque en una papelería sí o sí conoces a todo tipo de cliente, Bueno, vaya. para empezar a trabajar con público, ¿no? Que eso ya de por sí solo es su propia experiencia, ¿no? Te enseña a ser paciente y creo que también te enseña a ser hasta mejor cliente y todo. Datico aquí, soy daltónico y me di cuenta que iba a ser un problema el primer día de trabajo mío por el tema de, pues pasan papel verde, ¿sabes? Qué sé yo. Y lo dabas amarillo. O rojo. Eso no es el tema, pero sí, ese fue un año en el que ahorita me pongo a pensar y yo creo que no hubiese podido con esa carga porque yo me acuerdo que yo trabajaba a la mañana en la tapicería, en la tarde hasta la noche en la papelería
y llegaba a mi casa todas las noches a estudiar para el examen de la universidad. ¿Llamarías que en ese primer año entre los dos trabajos y estar luchando por una oportunidad de entrar a la universidad te sobreexigiste? No, yo creo que tenía la energía. Creo que en ese momento podía darme el lujo de dormir poquitísimo. O sea, o porque me mantenía en movimiento, ¿sabes? El primer trabajo era un trabajo que físicamente era un poco exigente y después el otro era como que mentalmente más agotador. Y ya en la noche, pues ya no hay tantos distractores, ¿sabes? Estás muy enfocado y me acuerdo que tiene mis metas muy claras y tiene mi método para poder sacarlo adelante. Pero sí, ahorita lo veo y digo, wow, lo logré. Sí, perfecto. Ok, entonces estamos hablando del año... 2018 en ese Ok. momento. Entonces, ya nos contaste de tus dos trabajos. ¿Qué pasa por más o menos por cuándo logras entrar a tu carrera y a qué universidad entraste? Bueno, creo que entré en el 2019, si no me equivoco. Sí, porque fue antes de pandemia. Ok, Eh, en ese momento, pues bueno, ya me tocaba rentar solo porque, bueno, estamos hasta Cuautitlán Izcalli, mi familia vive en la ciudad y pues sabemos cómo es el transporte acá. Es mucho rato de transporte y fue como que la verdad es que ese tiempo de transporte es útil para otras cosas. Así que empecé a vivir solo. También nueva experiencia, vivir solo por primera vez, porque vine con mi familia, pero ya viviendo solo también cuento un poco distinto. Y bueno, sí entré, estoy terminando ahorita ingeniería mecánica eléctrica en una poderosísima UNAM. no, qué bueno que lo dices con orgullo, porque creo que eres un ejemplo a seguir. Yo te lo digo como amigo, te admiro muchísimo, porque creo que muy pocas personas, muy independiente de que hayas salido o no con tu familia, que fue una bendición que hayas salido con tu familia. Creo que a lo mejor muchos al llegar a México, como tú lo dices, al empezar a generar lo que a lo mejor allá era poco y acá a lo mejor para ti es mucho, muchos hubieran dicho, pues así me quedo. Más sin embargo, tú dijiste, no, mi sueño es estudiar una ingeniería y lo voy a lograr, lo voy a lograr. ¿Qué fue o cómo se sintió Memo? ¿Cómo fue la reacción de tu familia al leer aspirante seleccionado? Wow. Me acuerdo que tuve que hacer doble check. Por ese tipo, creo que sí lo leí, pero vamos a verle ahora aquí en la página que sí lo diga tal cual así, leer dos veces el numerito, ¿no? Sí, fue una emoción muy grande. Para mi mamá, para mi familia completa, fue como que Guillermo entró a la universidad y entró a la máxima casa de estudios de México. Podemos dar los matices que tú quieras, así es la mejor universidad o no. Sin embargo, ponte a pensar cuántas personas al año hacen el examen. Te lo dice alguien que lo intentó dos veces y no. Por eso. Y una cosa que yo a veces digo, que es como, yo hice el mismo examen que hicieron los demás. Y, una cosa curiosa. Así como llegó el mismo examen que hacen los demás, yo también me toca responder las preguntas de historia de México. Y dime tú si yo en primaria vi historia de México. Sí, justo a eso voy. Te enfrentaste a un examen Sí, que si para una persona mexicana que trae conocimientos generales desde la primaria hasta bachillerato preparatoria, ¿no? O sea, que realmente supuestamente tendríamos que tenerlo un poquito más sencilla si se estudia. ¿Cómo exactamente, sobre todo en esa parte de historia, cómo fue para ti estudiar para, sobre todo esa parte? Porque deja tú allá ciencias naturales, matemáticas, español. Yo creo que lo más difícil para ti, como tú lo estás diciendo, fue historia. O sea, ¿cómo fue que fue historia y eso? geografía también. Pero lo que pasa es que una cosa es que ustedes a lo mejor no se dan cuenta, pero nosotros allá estudiamos mucho de la historia, pero básicamente por nosotros la historia comienza con los españoles. No se estudia mucho más de historia hacia atrás. Ustedes tienen un par de milenios hacia atrás de los españoles que también hay que estudiarse. Sí, sí, sí. O sea, acá tienes que estudiar desde los mayas hasta Hasta hoy. hasta lo que fue Porfirio Díaz. O sea, y Exacto. sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Exacto. Entonces sí, para mí fue como que estudiarse eso. Entonces yo me acuerdo que yo seguía cursos. Estuve en un curso también que el que yo iba, en que era justamente estudiantes de la universidad que ayudaban a aspirantes. Y tenía un montón de exámenes pasados y estudiaba las guías y las repasaba una y otra vez. O sea, tenía que hacerlo. Es lo que tenía que hacer. Y si yo pude,
otros pueden. Entonces, nos estás contando que entraste en el 2019 a la universidad, y después llegó pandemia. Uf. ¿Cómo fue para Memo? ¿Qué te dejó esa etapa a nivel personal de al fin estoy huyendo a lo mejor de ciertas cosas que a lo mejor como tú dices seguridad, de hacerme permanecer en casa? Porque a lo mejor tú como estudiante de bachillerato decías, ay mamá, quiero ir a patear el balón con mis amigos. Y para tu mamá era, no, aquí te quedas. O sea, no sé si haya pasado, pero supongo que sí hubo a lo mejor ese tipo de situaciones en casa de que no, hijo, no salgas porque pues los jóvenes corren ciertos riesgos. Ah, bueno, sí, no, claro, es que en la pandemia creo que todos entendimos tipo de qué quedarse, ¿no? Pero la pandemia creo que fue como para muchísimas otras personas fue particularmente complicada porque, brother, no había trabajo. Justo eso, güey, o sea, es lo que yo digo, venías huyendo como de esa, de tengo que estar encerrado en casa por cuestión de seguridad. Llego, logro lo que siempre quise, que fue entrar a una licenciatura, a una ingeniería, perdón, y de la nada me tengo que encerrar otra vez, pero ahora por una pandemia. Claro, ¿Cómo fue ese, a lo mejor sentido de puta madre, es otra que, vez? no sé, creo que tipo todos estábamos encerrados y todos estábamos uno más loco que el otro, Sí, así sí, de sí, sencillo. claro. Entonces fue como en los primeros meses, ¿te acuerdas de los videos de Italia? Que eran tétricos, que se veía gente en bolsas y cosas Sí, sí, así. sí. Bueno, y duró mucho la pandemia. Claro, no, ahorita tú dices, oye, ya pasó, ¿no? Pero me acuerdo que en el momento sí fueron unos altos y bajos fuertes, por ejemplo, en casa, y sé que pasó también en muchas otras casas de otras familias, de que fue complicado ese momento, específicamente. En mi casa sí, fue un momento bastante complicado y yo me acuerdo que estamos todos en casa y me acuerdo que ese primer semestre, como que los profesores decían, pues bueno, el semestre lo terminamos ahorita en línea, hacemos un par de exámenes, unas cosas y yo dije, ay, pues el semestre que viene, pues vamos a seguir en presencial, pensé yo. Evidentemente no pasó así. Y la verdad es que la pandemia me pegó porque yo le perdí mucho cariño a la carrera. Claro, tuve apenas un semestre en presencial, tuve como otro mes ya regresando. Pero una cosa de mi carrera es que es muy práctica. Entonces hay muchos laboratorios. Y entonces de repente ver un laboratorio a través de una pantalla sin tú interactuar físicamente con medir cosas, ¿sabes? No, aparte Me creo perdí. que también entró el pensamiento o el sentimiento más bien de me costó tanto trabajo, me costó tanto esfuerzo, horas de sueño, ¿no? Y de la nada tengo que verlo a través de una pantalla. Bueno, mi enfoque no era ese, mi enfoque era más bien como que, o sea, yo estoy dentro, o sea, Sí, yo sí, igual la saco, ¿no? Pero sí me desmotivó mucho, me desmotivó tanto al punto en el que yo estuve considerando de verdad, creo que la voy a dejar porque ya vi que no me gustó. Y justamente en eso creo que ya era el 2022 cuando ya se podía regresar a las aulas y me acuerdo que ese semestre en el que dije, ya está aquí, como la mitad del semestre solamente habilitaron como un híbrido para poder ir a hacer laboratorios, nada más. Y regresar a los laboratorios fue lo que me hizo pensar, ah, no, sí me gusta, ahora sí me quedo. ¿Qué fue lo que te dejó entonces esa etapa a nivel personal? Wow. ¿Qué podría ser que me dejó? Bueno, me recuerda bastante ácido, supongo, pero en general, tipo, en cuanto a aprendizaje, seguir remando. O sea, estábamos todos así, no es como que era contra mí. Sí, sí. Todos estábamos así y es como que shit happens. O sea, si pasó, pasó. No puedo hacer nada en contra. Y por ejemplo, estamos, como tú le dices, pandemia, tanto familiar, económicamente, fue una etapa muy difícil para todos. Para ustedes que a lo mejor llevaban, o tú que llevabas pocos años en México, que estamos hablando que llevabas 3 años, año y medio aproximadamente, 2 años, que no sé cómo se manejen, porque como tú dices, eres foráneo por donde estás estudiando, tu casero te decía, pues sí, pero aunque sea pandemia, tienes que seguir pagando la renta del cuarto, aunque no estés acá, o hubo ciertas consideraciones por Ah, la bueno. situación. No, sí, cuando la cosa se empezó a poner complicada, entregué el cuarto. Entregué el cuarto, me regresé a casa de mis papás y la pandemia la pasé ya en casa de mis papás. ¿Qué iba a hacer solo aquí? ¿No? Sí, sí, o sea, tuviste esa conciencia de decir,
pues quién sabe cuándo regresen, mejor dejo el cuarto a Sí, sí, me acuerdo jugármela de que decir, ese primer semestre todavía lo tuve ahí agarrando polvo. Y después fue como, mira, realmente eso que estamos pagando de renta ya nos ayuda más acá, que ya que no estás haciendo nada, ¿no? Y que estaba vacío porque yo pues estaba en la ciudad. Evidentemente, pues sí, fue como la mejor decisión en el momento y ya cuando acabó la pandemia, pues empecé a rentar acá otra vez por la universidad, básicamente. ok. Entonces, ¿qué fue lo que más, a lo mejor en este punto, hablamos de ese encierro de pandemia, esa llegada a México? ¿Qué fue lo que más te costó aprender y qué fue lo que te hizo a lo mejor crecer más rápido en cuestión personal? Eh, Creo que si nos vamos específicamente a la pandemia, me dio mucho tiempo libre. Y ese tiempo lo hice sobre todo para aprender inglés y para estudiar muchas cosas por mi lado. Claro, también vi un montón de series y películas, qué sé yo. Pero también leía mucho. Y ahí fue cuando me empezaron a interesar ciertas cosas que hoy en día como que me están diciendo, yo voy para allá, ¿sabes? Y creo que, no sé, la pandemia no es una cosa para la que tú te preparas, porque pasó de repente. Entonces yo creo que decir que aprendí de ahí, no sé, comprar Bitcoin, no, eso es todo. Y por ejemplo, cuando tú ya llevas estos años en México, supongo que evidentemente seguías teniendo contacto con familiares, amigos que seguían viviendo en Venezuela. ¿Qué, qué te contaban? ¿Qué te decían? ¿Cómo estaba la situación? Si supongo que evidentemente no iba para mejor, supongo que todo lo contrario, cada vez era más raquítica la situación o más sensible la situación. ¿Qué noticias te llegaban o qué? Pues, bueno, principalmente creo que la preocupación, porque pues bueno, mis abuelos estaban allá y fue como, si nos estamos asegurando que los abuelos se estén quedando en casa. Eh, no sé, la verdad es que a pesar de que se hablaba con gente en Venezuela, creo que todo, de nuevo, todos estamos en lo mismo. Sí, posiblemente era más complicado allá. Digamos que si tú te enfermabas realmente era más complicado en Venezuela porque, bueno, infraestructura de hospitales que existía, ¿sabes? Capacidades de conseguir medicamentos más especializados era complicado. Sí, perdí familia allá en Venezuela por eso mismo, como aquí en México también pasó. Pero, no sé, creo que ya pegó igual que acá. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, hablando ya un poquito a la actualidad, ¿no? Ya vamos a lo mejor a momentos más recientes. Actualmente estás a punto de acabar tu carrera soñada. Sí. Desde ese Memo de 17 años y como nos contaste, tuviste que empacar todo en una maleta y decir, vámonos. ¿Qué a lo mejor es ese o cómo te sientes al hoy mirar atrás y todo el camino que has recorrido desde llegar, empezar de cero, tener dos trabajos, a actualmente ser el ingeniero Memo? Eh, Me pasa mucho este sentimiento que tengo otros amigos que también se han ido, a veces les pasa igual, tipo, no sé, sábado en la mañana estoy comiéndome, no sé, unos taquitos por ahí en el mercado, algún tianguis, algo. Y estoy sentado y de repente pienso, wow, ¿cuál fue la cadena de eventos y de decisiones que me llevaron a estar sentado en este banquito comiendo tacos? Y yo estaba en Venezuela, o sea, me explico un poco con eso, ¿no? Y la verdad es que lo veo y fue un camino bastante accidentado, pero creo que de no haber sido por gran cantidad de cosas que me tocó pasar, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, no creo que cambiara cosas. Eh, de nuevo, remar y confiar en el proceso. Entonces, 100% sientes que valió la pena. Sí, pero es que ponte a pensar, si no hubiese valido la pena, ¿qué estaría haciendo? Lamentarme. Es Sí, una claro. manera de verlo, Sí, 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 ¿no? sí. Es que a lo mejor en un universo externo, que a lo mejor sí salgan de México o se queden allá, que a lo mejor no se te hubiera dado, a lo mejor hoy estarías trabajando, dedicándote a otras cosas, ¿no? Pero también a lo mejor te estaría yendo bien. Sí. Ah, pues sí, es que es muy posible, pero es que también va mucho de tipo tu contexto, porque creo que muchas cosas que me interesan hoy en día son cosas que fui como que aprendiendo en este camino que me tocó. Si entiende la idea, Sí, espero. sí. Entonces, o sea, yo lo veo y es como que digo, es que tiene sentido lo que estoy logrando.
Porque, o sea, sí le he trabajado, sí me he esforzado por eso, lo estoy logrando y es como que tiene sentido. ¿Por qué? Porque me esforcé por eso. Mi Sí, manera sí. de verlo. Sí, no, no, no. Y hemos hablado de estos temas, bueno, fuera de la entrevista. Y yo siempre he dicho que qué chingón que la estés logrando, que la estés rompiendo, porque yo, o muchas veces el mexicano, en general el latino, yo le veo así que cuando no le salen las cosas, es de, ay, ya para qué lo intento, Sí. ¿no? Y tú tuviste ese de, a mí me vale madre que no haya podido dos veces, yo el día de mañana voy a leer aspirante seleccionado y el día de mañana voy a ser todo un ingeniero y hoy estás a dos pasos de lograrlo, Sí. ¿no? Hoy, ahora vamos un poquito a hablar del tema política, que Ok. actualmente está ya más interesante. Tú cuando, o estos años que has vivido en México, en cuanto al choque cultural, ¿qué similitudes encuentras y y qué diferencias encuentras entre México y Venezuela? No a lo mejor tanto en cuestión política, sino a lo Más mejor en general. cuestión general. Que dice, pues esto se prepara, a lo mejor en cuestión comida se prepara similar allá, o tal tradición también es parecida a la de Venezuela. Bueno, somos más parecidos de lo que creerías, honestamente. Eh, Tengo muchos amigos que también están fuera de Venezuela, en otros países, y a veces está este chiste de tipo, cambiarse de país en Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic, Ujú. porque todos somos países inestables, ¿sabes? Sí, sí, Uno más no. que otro. Pero también encuentras que hay muchas similitudes culturales. Creo que entre latinos nos entendemos muy bien, porque también creo que en Venezuela también hay gente que festeja mucho y festeja duro. Allá en Venezuela también las fiestas de diciembre, por ejemplo, Mm. también es unirse en familia, también es hacer comida, ¿sabes? Y a pesar de que digamos que el plato principal cambia, todo como que el evento es parecido, es como que se cena en familia, se dan los regalos, se da el año nuevo, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, ¿qué tradición acá en México? Quiero suponer que a lo mejor es Día de Muertos, que creo que México sí tiene como esa característica única de celebrarlo o vivirlo, por así decirlo, porque, por ejemplo, aquí en México se llama mucho no burlarse de la muerte, pero sí honrarla de una manera muy, Única. muy única. No sé cómo fue para ti viniendo de otro país que a lo mejor en Venezuela sí es diferente, no lo sé. ¿Cómo fue vivir a lo mejor un Día de Muertos como tal, no como turista, sino ya viviendo aquí, que a lo mejor vieras a las ofrendas, los desfiles, que la gente Ah, sale y claro. le baila a la muerte o honra a sus muertos de una manera tan única? Ese sí es un choque para que tú veas. Y a mí me tocó que creo que mi primero o segundo año aquí en México, fue un amigo mío justamente me dijo, ven a mi casa el Día de Muertos. Y pues te quedas allá y quiero que veas cómo es un Día de Muertos en una casa mexicana cualquiera, ¿sabes? Y sí es un choque porque, por ejemplo, en la oficina de mi mamá me acuerdo Mm. que ella estaba decorando el altar y todo eso, y tenían calaveritas con el nombre de cada uno. Y para nosotros ver una calavera con tu nombre es un poco de... ¿Qué me está diciendo, no? Me estás diciendo algo malo. Es como, choca un poquito porque es como, no quiero una calavera con mi nombre. Sin embargo, una vez que tú llegas y una vez que tú entiendes bien cómo es la tradición y que es una cosa de recordar a los que ya no están y de honrar a los que ya no están, está muy genial. O sea, honestamente, es una de esas tradiciones que yo digo está muy cool, porque aparte es muy colorida. No es porque no se siente como un funeral, no es lúgubre, no es oscura, es No, 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 como, es una fiesta a o sea, a los y muertos. recuerdas a los que se fueron y no con tristeza, recuerdas a los que se fueron como quisieras recordarlos. Y el tema del altar y de, es que este chocolate le gustaba a él, aquí le puse un caballito con el tequila que le gustaba a mi abuelo, ¿sabes? Y el tema de hacer el pan de muerto y todo, y que se unan y coman en familia y que echen los cuentos de los que ya no están, es una tradición muy bonita. ¿Y cómo fue tu primera experiencia comiendo pan de muerto? Está bueno. Ujú. No, lo hablamos a lo mejor dirán ahí en casita qué pregunta, pero es una pregunta creo bastante buena porque son tradiciones que a lo mejor sí, como tú dices, ok, Navidad es parecida y creo que en todos los países la Navidad es muy, muy parecida, pero creo que algo que se caracteriza de México es el Día de Muertos, Sí, ¿no? Y creo que no he conocido porque tengo otros amigos latinos, etcétera, a lo mejor hasta de otros países,
que siempre dicen es que Día de Muertos es algo único aquí en México, Sí, eso. ¿no? Y por ejemplo, estas fechas, ¿cómo se vivían allá? No, no se celebra. O sea, sí llegaste y dijiste, hay que... O sea, sabía que existía porque, no sé, lo ves en cultura pop, lo ves en películas, cosas así, ves la Catrina, todo el tema. Pero allá en Venezuela no hay tal cosa como eso. Es más, de hecho, hay ciertas personas allá que es como que la muerte no se celebra porque, no sé, no entienden la tradición. Obviamente se... Pero, bueno, ¿qué culpa tienen, no? O sea, Sí, sí, acá llegas y es un... Hay una vida después de la muerte, sí, ¿no? sí, no, y hay una historia increíble detrás de eso, de lo del Mictlán, todo el tema. Y es bastante bonito. Entonces llamarías que como que el choque cultural más fuerte que tuviste fue el Día de No, Muertos. la comida, Y luego, sin ok, duda. ok, ok, ahora justo entremos a la comida. ¿Qué fue como que ya viviendo aquí, qué fue lo primero que probaste? El primero, ¿qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que menos te gustó? Eh, bueno, recordemos que como te decía hace rato, yo vine a México antes de turista, ¿no? Entonces, o sea, las quesadillas me gustaban. O sea, la tortilla de maíz, como la venden aquí en tortillería, fresquita y todo, no existe allá. Allá no existe eso, es cosa de acá y me imagino que otros países de Centroamérica, supondré. Y eso me gustaba muchísimo. Creo que ahorita en mi top está, no sé, los chilaquiles, la cochinita pibil, sin duda. Y no sé, ya le agarré muchísimo cariño a los taquitos, un taco de pastor así con, claro, el pedacito de piña, sí, sin duda, me gusta mucho. Y por ejemplo, ¿qué ha sido la comida que has dicho esto sí no? Bueno, cosa personal, pero yo no puedo con las cosas que son como viscosas. Ujú. O sea, por ejemplo, esta cosa, ¿cómo es que se llama? Que son unos cuadritos blancos, viscosos, así, que se hacen sus taquitos así, de esa cosa blanca, pata o algo así, Ah, ya, ¿no? ya, ya, sí, tostada de pata. Sí, sí, No, sí. no Sí, puedo. A veces cuando voy a las carnitas es como que pura maciza, porque todo lo que es blandito, es que a mí no me gusta la textura de esas cosas así blanditas y chiclosas. sí, estás hablando de Y todo lo que no. es el cuerito y Sí, no, etcétera, eso, etcétera. eso no es para mí. No, y no, y yo no soy, yo soy mexicano y tampoco me gusta, es la textura, sí, o sea, ¿no? Sí, ¿No? eso sí es una cosa que a mí no me gusta, pero en general me gusta mucho. No, la comida mexicana me fascina. Pero una cosa que sí es un choque es Mm, que, brother, no soy el primero que lo dice y evidentemente tampoco voy a ser el último, pero todo tiene chile. sí. Y hay cosas en las que lo entiendo, una comida, una salsita, perfecto, pero a la fruta, ¿por qué? O sea, tú alguien que, es que eso también es un choque cultural, a lo mejor cuando llegas Claro. y dices, oye, se está comiendo un mango, ¿por qué le está poniendo chile en polvo? Ah, sí, o la sandía, o qué sé yo. Pero es una de esas cosas que ahorita para mí es un gusto adquirido. Es una de las cosas que sí digo, pues, ¿sabes qué? Pues sí, sí provoca ponerle un tajín. Puede Ujú. ser salsa valentina de vez en cuando, pero no es mi primera opción, honestamente. Pero está chévere, está buena de la opción, está cool No, tenerla también. aparte que yo ya te he visto fuera de aquí, ya eres más mexicano que muchos mexicanos, ¿no? Sí. No, pero ok, ya pasamos como por todo este proceso, cuáles son tus comidas, cómo fue llegar, etcétera, etcétera. Mm, ¿Cómo? Ahora vámonos hacia hablar un poquito de política, porque fuera de aquí hemos hablado que hay como que ciertas similitudes con lo que está pasando hoy en México, con lo que tú llegaste a vivir hace 8 años, en el 2017, en Venezuela. Hoy, se puede decir que tu país está celebrando una situación que pasó hace poquito, que fue la detención de Nicolás Maduro. ¿Cómo fue recibir esa noticia? Porque aparte tú estabas de vacaciones allá. O Sí. sea, ¿cómo fue recibir esa noticia? ¿Sentiste que fue broma? ¿Sentiste que era un chisme? ¿Cómo fue ese shock? Porque evidentemente fue un shock para todo venezolano entrar, leer o escuchar que Nicolás Maduro fue arrestado por Estados Unidos. Bueno, sí, no lo habíamos mencionado, pero estuve en Venezuela recién. Hace 2 semanas llegué de Venezuela. Y bueno, lo que pasó con Maduro. ¿Cómo le entramos a este tema? ¿Cómo me enteré? Me enteré el día siguiente. Me despertó mi hermana, abrió así la puerta. Guille, se llevaron a Maduro. Y yo, ¿cómo que se llevaron a Maduro? Sí, se llevaron a Maduro. Y yo, o sea, ¿cómo que ¿Se lo se llevaron de lleva? vacaciones? O sea, ¿qué pasó? Sí, llegaron los gringos y se lo llevaron. Y yo, no.
No, no, de verdad. Y mira la noticia y vi el medio y dije, sí, es verdad. Y bajo a la sala donde están todos los demás y estaban todos hablando del tema y fue como incredibilidad de... O sea, decir que fue sorpresa, sorpresa, sorpresa tampoco, porque pues ya teníamos un par de meses viendo las noticias de Estados Unidos, cerquita de No, Venezuela, todo el tema, aparte, la amenaza estaba. sí, no, aparte Nicolás Maduro se lo cantó en un tiro directo en televisión Vengan por de mí, Ven por mí, cobarde. ¿no? O sea, Sí. entonces, pero por ejemplo, muy independiente del sentimiento de alegría que existió en tu familia, hubo preocupación por el ahora que viene, ahora qué va a Es que pasar, la qué alegría viene. es la primera capa. Pero ¿qué pasa? En ese momento es como la incertidumbre, porque no es como que Nicolás Maduro solo hacía todo, ¿no? Es como se llevaron solamente la cabecita, pero todavía estaba un gabinete completo Sí, sí, claro. que está usurpando esas ocupaciones ahí. Entonces se lo llevaron a él. Sin embargo, las Fuerzas Armadas todavía le siguen las indicaciones al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Me Sí, explico? sí. Y en ese momento fue como que se llevaron a Maduro, pero dejaron a los demás. Pues, ¿qué va a pasar a continuación? Y sí, había como una celebración, pero no se podía hacer mucho ruido por esa misma razón. Porque no sabíamos qué es lo que podía pasar si de pronto no sería celebrada la calle. Y es una cosa que yo estando dentro de Venezuela sí vi. O sea, empezaron a haber detenciones arbitrarias, o tipo, hemos hecho como la policía te puede parar y ver tu teléfono. Y si de repente veía algo que no le gustara, te podían poner algo, no sé, de una ley que se inventaron ellos, la ley del odio, de si tú eres un golpista o algo así, ¿sabes? O sea, eso estamos hablando de actualmente, con lo que pasó. Actualmente. O sea, estamos hablando de que a lo mejor tú salías a la tienda por unos papas y te detenían y, un ejemplo, veían nuestra conversación de qué felicidad, arrestaban a Maduro, podían agarrar y decir, estás detenido por Era una odio. posibilidad que es real, o sea, 100% real. En mi ciudad, bueno, llegué a Venezuela y me fui a la ciudad, mi ciudad natal, Mérida, Mérida, Venezuela. Y es un pueblito, así que no vi tanto ese tema. Pero cuando estuve en Caracas, antes de regresar a México, me acuerdo que sí estaban diciendo, borren conversaciones, borren los memes, borren todo, porque no sabemos qué pueda pasar. Sí supe de casos de gente que la detuvieron y tipo le sacaron dinero para no llegar a arrestarlo o algo así. Y sí, sí. Acatar las instrucciones, borré todo. Y sí, claro, y cuando pasó lo de Maduro, me acuerdo que al día siguiente, pues, amigos mexicanos me preguntaron tipo, hey, brother, vi las noticias, ¿todo bien? Yo Y fui uno de yo, ellos. bien contento. Exacto, por eso mismo. Y fue como, sí, borrar el app y todo. Eh, sí, entonces la celebración fue mucho más afuera que adentro. Porque adentro fue como, no podemos hacer ruido. Sí, claro, porque corrías el riesgo de que incluso a lo mejor decir que hoy aquí, supongamos que estamos en Venezuela y hacemos una comida para festejar lo que está pasando, que a lo mejor puede venir un futuro Es que, exacto, no se sabe. Entonces, positivo, por la que no se sabe, incertidumbre, pero pasa una patrulla y los ve, están festejando que se lo llevaron, pues todos están detenidos. sí, no sabemos, o sea, justamente es el tema de tipo, por si acaso, porque sabemos cómo son, se fue como mucho más reservado. Sí, porque yo creo que actualmente no sé si tú estés de acuerdo conmigo, el arresto de Nicolás Maduro yo creo que fue o es actualmente o será durante muchísimos años algo que pasará en la historia de Venezuela. Mm, claro, sin duda, o sea, eso ya se va a estudiar en el futuro. Los niños en primaria van a tener un libro en el cual se va a comentar lo que pasó el 2 de enero del 2026, ¿sabes? Eh, pero sí, yo creo que estoy de acuerdo con que sí, es un hecho histórico. Y ya entrando un poquito en opiniones, porque sé que va a venir por acá, eh, tú podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que un país haga eso dentro de otro país. Sin embargo, para todos nosotros que se han llevado a Nicolás Maduro, el responsable de tanto sufrimiento, sin duda es como... Se siente un fresquito, por lo menos. Sí, un sentimiento de justicia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo era lo que hablaba contigo por mensajes yo cuando estabas aquí en México, para aclarar, porque pues Claro. no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Este, que yo te decía, no manches, un buen de gente de México y amigos que tengo agregado en Facebook, de, no, y apoyan a Trump y Trump es esto y el otro. Y pausa, nadie está celebrando lo que hizo. Se está celebrando que un dictador, un
una persona mala, por no entrar en Sí, mayores detalles de todo lo que ha hecho, al fin le llegó el karma, ¿no? O sea, nadie sí, está diciendo que Team Estados Unidos ni nada. Simplemente se está celebrando el que Venezuela puede llegar a tener un futuro brillante y positivo. Obviamente no ahorita ni en unos meses, serán años para reconstruir todo lo que claro. esta persona hizo, ¿no? Entonces, y también por eso me llamó tanto la atención la entrevista y tú me lo estás diciendo, y tú eres venezolano, o sea, mientras el venezolano se alegre, pues yo creo que la opinión de los demás basta y sobra, ¿no? Creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay opiniones que... Sí, no son válidas, ¿no? O sea, Claro, de cómo puedes decir que está mal y que no, y regrésenlo, y eso es negativo, y por qué cuando tú no viviste o esa persona que está publicando eso a través de su celular no vivió ni recorrió todo lo que tu familia y tú recorrieron, ¿no? claro. Para poder tener una vida Normal, estable, normal, exacto. Es lo que uno pide. sin miedo a salir o sin ese sentimiento de que a lo mejor tú le digas a tu mamá en esos años, mamá, voy a la tienda, y tu mamá tener esa preocupación de, aunque sea aquí a la esquina, no sé si mi hijo vaya a regresar, Sí, que durante esos años era posible. muy posible y que Sí. actualmente sigue siendo muy posible, ¿no? Ha cambiado un poco. Pero sí, también me llegaron un par de mensajes tipo bastante preocupados de cómo estaba yo y yo todo bien. Ah, bueno, sí. Bueno, que con Estados Unidos no se sabe y es como... Aquí sí voy a un poquito de opinión aquí también de... Entiendo de que el punto de mucha esta gente... A ver, empecemos porque la ignorancia no es un pecado. Sí, sí, claro. Partamos de ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que no puedo culpar a todo el mundo de que no esté informado de la situación. Sin embargo, hablar y afirmar y poder, no sé, tener como que esa seguridad de hacer afirmaciones sin estar seguro de las cosas, no está bien. No, aparte creo yo que justamente no se romantiza Estados Unidos porque se sabe que Estados Unidos pues tampoco es Claro, la mejor, no son las mejores personas del mundo, ¿no? Simplemente de todo lo que está pasando con el ICE. Simplemente se está romantizando y se está celebrando la caída de una persona que durante años, años y años explotó, llevó a lo más bajo a un país, obligó a millones de personas, dentro de ellas tu familia, a dejar amigos, dejar familia, dejar una casa, dejar mil cosas atrás. Eso es lo que se está celebrando. No se está romantizando Estados Unidos. Como tú dices, claro. la ignorancia no es un pecado, pero que primero entiendan o aprendan a separar lo que se está celebrando. Nadie dice que Team Estados Unidos, y creo que por tu forma de pensar tampoco dirás, sí, Team Estados Unidos. No, simplemente a ti te está dando alegría el Maduro cayó. Está preso ahorita. Perfecto. Que hace unos meses, sí, hace unos meses se veía imposible, Sí. ¿no? Ya para cerrar este espacio, que te lo agradezco muchísimo, es una entrevista que ya le traía muchas ganas, se nos complicó un poquito ahí por cuestión de tiempos y todo, Sí, sí. pero se está logrando, espero la hayas pasado bien. ¿Qué le dirías a ese Memo de 17 años que a lo mejor ahorita se te viene a la cabeza ese último, o ese recuerdo con tu maleta en mano, viendo tu cuarto ya vacío, ¿no? En cierto punto, a lo mejor hasta apagando por última vez la luz de tu recámara, Sí. y hoy volteé a ver ese Memo, que yo estoy seguro que ese Memo de 17 años está muy orgulloso de ti, amigo. Yo te lo digo, eso es segurísimo. Ese Memo de 17 años está orgulloso de ti. Gracias. ¿Qué le dirías a ese Memo de 17 años que a lo mejor salió con miedo? Porque evidentemente tenía miedo. No creo que un niño de 17 años no haya tenido miedo. Claro. Y hoy lo ve convertido en un estudiante exitoso, en un futuro ingeniero que actualmente ya está trabajando como ingeniero, que muy pocas personas logran eso en cualquier país. Incluso aquí en México es algo muy difícil agarrar chamba de lo que estudies. Sí. Es un poco complicado.
Y tú en ese transcurso de estar estudiando ya lo estás logrando, ¿no? O sea, es un ejemplo a seguir y de admiración. ¿Qué le dirías a ese Memo de 17 años? Uf, compra Bitcoin. No, 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 no. Tal vez. Pero confía en el proceso. No diría lucha porque es como que yo ya tenía definido que iba a lograrlo. O sea, es como que, bueno, no sé si lo iba a lograr, pero tipo estaba determinado a intentarlo. Entonces, ¿qué le diría? Va a ser difícil. Va a haber un momento en el que quieras tirar la toalla, pero confía en el proceso. Porque parte de todo lo que pasa en el proceso es parte de lo que te va a llevar a lo que eventualmente es lo que quieres lograr, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? A lo mejor le dirías, sé que son momentos muy oscuros, Sí, pero yo creo que ahora que está viendo el sol salir, ¿no? Va a decir, ok, valió, valió la pena. sí, es que parte del proceso también es, por ejemplo, ahorita yo estoy diseñando válvulas, compuertas y mecanismos. No me interesaba hacer eso a los 17, pero parte de lo que fue el proceso me hizo decir, epa, me gusta lo que estoy Sí, haciendo. te llevó al camino Entonces, que estás hoy, sí, ¿no? creo que no, honestamente no le diría mucho al yo de los 17 años, sería como que lo vería y diría, pues va por buen camino. Tú confía, Sí, que estoy seguro que la vas a lograr y te lo digo como amigo, como persona que te está entrevistando, muchas felicidades. O sea, de verdad eres un ejemplo a seguir, ¿no? Incluso antes de venir estaba platicando con mi papá y dije, es que, qué chido, ¿no? Yo soy alguien que actualmente está igual a punto de acabar una carrera, no, pero que dejó atrás otra, que no ok. le gustó y empezó de cero, ¿no? Y a veces digo, no manches, te tiras al piso porque empezaste desde cero y digo, me amo de todo lo que recorrió, Sí. o sea, no te quejes, ¿no? Y muchas gracias por este espacio, amigo, de verdad, sé que va a parecer un poquito disco rayado, pero te admiro mucho, de verdad, eres un ejemplo a seguir, toda tu familia es un ejemplo a seguir, no porque no cualquier familia dice vámonos y la vamos a lograr. No, yo creo que muchas familias se quedaron allá por ese miedo de no saber si ese cambio iba a ser bueno o malo, ¿no? Yo creo que a los que también se merecen un aplauso enorme y gigantesco son tus papás, porque yo creo que son los que más sacrificaron en cierto punto Sí. al salir de ahí y hoy ver a un hijo ingeniero, a dos hijas que también están estudiando y están bien. No, yo creo que desde aquí, sí, espero que vean esta entrevista, les mando Se las mandamos, claro. un aplauso y un felicidades, porque son un ejemplo de salir adelante y de querer un futuro para sus hijos, Vale. ¿no? Oye, y muchísimas gracias por este espacio. Habrá gente que lo vaya a ver y podrá tener un poquito más de contexto Sí, a sí, futuro. no, Y sobre todo es una parte muy humana porque no es como que te llegue aquí con cifras y estadísticas. no, no, Fue no. mucho de experiencia anecdótica que Fue, puede servir fue, para... fue de primera mano y de primera experiencia, Sí, ¿sabes? A lo mejor dirán en casita, ay, no manches, no pasó nada horrible pero ese tampoco es el caso, o sea, de generar morbo. claro. Simplemente somos dos amigos que el día de hoy platicaron y tuve el honor de que me contaras tu historia. Vale. Excelente. Muchísimas gracias, A Miguel. ti, amigo. Bueno, amigos de Gabito TV, espero que les haya gustado esta entrevista y prometo ya no abandonarlos tanto.